Vamos a ver unos diarios, por favor, cómo se informó sobre este edificio para ver si en alguno de esos titulares está el precio. Aquí está, Evo ofrece la sede de UNASUR para matrimonios. Dice, la lujosa infraestructura costó más de 400 millones de bolivianos. Abrió la noche de este miércoles en medio de una crisis de la construcción, de la institución más bien que albergará. Opinión dice, Evo inaugura moderna sede de UNASUR pese a crisis y retirada. Evo Morales inaugura la sede del Parlamento de UNASUR en Bolivia. Ejecutivo eligió financiar la sede de UNASUR y no espera aportes. Flamante y costoso edificio del Parlamento de UNASUR en Bolivia sin uso. Evo Morales entrega, bueno, este es el tema, dice 400 millones de bolivianos, eso es lo que dice este informe. Esa plata sería muy útil ahora, ¿no? 400 millones de bolivianos. Yo creo que las instalaciones podrían haber sido muy útiles, Jimena. Quiero mostrar, porque a mí me sorprendió mucho la decisión que tomó el gobierno. ¿Usted estuvo de acuerdo con la decisión del presidente y del vicepresidente Evo Morales en su momento de no esperar que otros países paguen y pagar Bolivia solito? ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? Lo que yo entiendo, Jimena, es que fue una decisión de los presidentes en esa reunión. Vamos a recordar lo que dijo Evo Morales, por favor. Evo Morales, en el momento de la inauguración, hacía referencia al tema de cómo se financió este edificio. Vamos a escucharlo, por favor. Lo preparamos, por favor, lo que dijo el expresidente Evo Morales en el momento de la inauguración. Que todos los países de Sudamérica aporten para la sede del Parlamento Sudamericano. Se pensó que todos los países de Sudamérica aporten para la sede del Parlamento Sudamericano. Pero como siempre, debate permanente con el hermano vicepresidente, con mucha inteligencia, pero también con fuerza, mucha fuerza y compromiso, dijimos, ¿para qué vamos a estar esperando que todos los países de Sudamérica aporten? Como nuestra economía va creciendo, decidimos nosotros, por responsabilidad, con nuestros recursos económicos, debemos construir esta sede, que es la Casa Grande. Yo digo que la Casa Grande de Sudamérica, más conocida como el Parlamento Sudamericano. Hermanas y hermanos, ya lo tenemos. Y saludo, escuchando las palabras del hermano dirigente de los constructores, preguntando al hermano ministro de Obras Públicas, esta sede del Parlamento Sudamericano ha sido ejecutado, construido por empresarios bolivianos. Un aplauso para ellos. Como obreros bolivianos, diseño de los cochabambinos, me acuerdo perfectamente. Habría que escribir un libro. Pedimos con el hermano vicepresidente a nuestros arquitectos, a nuestros ingenieros, hagan el proyecto arquitectónico. Ahí está entonces don Luis Arce, el expresidente diciendo que no se esperó el aporte de los otros países y que se decidió que Bolivia sola pague este edificio de 400 millones de bolivianos. ¿Usted estuvo de acuerdo con que sea así? Lamentablemente, Jimena, le comento que no pude escuchar ni una sola palabra, no tuve el retorno de lo que se mencionaba ahí. Pero como yo le digo, de lo que yo recuerdo en ese momento, era una decisión de los presidentes llevar adelante esto, se hizo el proyecto y se arrancó. Y se arrancó con lo que... Permítame, le voy a contar lo que dijo el expresidente Evo Morales, porque la gente lo ha visto en sus casas ya. Es que tarda mucho gestionar que cada país aporte, dijo. Y él dijo, ¿para qué vamos a esperar? Dijo, que otros países aporten. Nuestra economía está bien y por eso con el hermano vicepresidente, decía, hemos decidido construir con nuestros propios recursos.
¿Usted estuvo de acuerdo con eso, con que Bolivia solita pague ese edificio? Bueno, en realidad, en el tema de la asignación de presupuesto, cada año el Ministerio de Economía asigna a cada ministerio una determinada cantidad de recursos. Dentro de ese presupuesto, los ministerios asignan de acuerdo a las políticas que cada uno aplica. O sea que no es que yo esté o no esté de acuerdo. Ya estuvo en marcha una obra que además tenía una envergadura internacional, y eso no estaba bajo responsabilidad del Ministerio de Economía. Perfecto. ¿Cree que ese fue dinero bien gastado? Si comparamos hoy, que estamos todos indignados, por favor, porque sabemos que se han robado 3 o 4 millones de dólares y ahí se gastaron 60 millones de dólares. ¿Usted cree que eso estuvo bien gastado? Viéndolo ahora hacia atrás, por favor. Yo creo, Jimena, que nuevamente lo que le digo, esta infraestructura podía haberse utilizado para enfrentar el coronavirus en este momento, porque tenía esa capacidad justamente de albergar, de tener una serie de elementos que podían ser utilizados para albergar a toda esa gente. Y se unían las condiciones, estaba alejado, en fin, tenía muchas facilidades que creo yo podía haberse utilizado para poder enfrentar este tema, ¿verdad? Entonces, no hay que verlo tratando de ver si esto está mal o está bien. Yo creo que ahorita, en este momento, yo lo hubiera utilizado de esa manera. ¿Usted hubiera enviado a un lugar así alejado y sin las condiciones a un hijo suyo, por ejemplo? ¿A qué distancia se encuentra eso de la ciudad capital de Cochabamba? Yo entiendo que no está muy lejos, porque así eran las condiciones que se requerían para ese elemento, y que tenía que tener todas las condiciones. Así estaba diseñado, por supuesto. Tenía que venir, mire usted para qué estaba diseñado, para que vengan todas las delegaciones de UNASUR, y que tenían que ir básicamente cada uno tenía que tener su propio departamento, su propio lugar donde iba a estar el presidente, sus allegados, y que pueda asistir a la reunión de ahí. Por lo tanto, estaba hecho para albergar personas. Y eso es lo que necesitamos, creo ahora, Jimena. Hoy el problema es el coronavirus. Hoy el problema es que no se está enfrentando adecuadamente, que hay ineficiencia para encarar el problema, que hay descoordinación de políticas, que hay una total improvisación de políticas. Y eso es lo que está sintiendo la gente. Y encima corrupción. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo con usted en que de repente hoy se pudo haber usado. Pero la pregunta es, usar 60 millones de dólares para una sede política, de países, en lugar de haber hecho, ¿se imagina usted el hospital que se pudo haber hecho con eso? Pero a ver, Jimena, pongamos en contexto, esto no se ha hecho de la noche a la mañana, han sido varios años de construcción de esa sede, ¿verdad? Y usted ponga en contexto con los millones de dólares que hemos invertido en hospitales. Hospitales que se decía que nunca habíamos hecho. Miren ustedes la paradoja. Los hospitales del Alto, uno de ellos utilizado para el coronavirus, y se decía que nunca habíamos hecho nada para el por la salud. Uno de esos hospitales que hoy está dedicado a ese tema, lo hemos construido en el gobierno del MAS, y nadie dice nada. Nadie dice de esos billones que están bien utilizados, Jimena. Nadie dice nada de los billones que se invirtieron en el hospital de Sacaba o en el hospital de Montero, que además quieren inaugurarlo, ¿no?, poniéndole la pintura del partido, de la propaganda política del partido oficialista. Mírese usted, ¿y qué de esos billones? ¿Y qué de esos billones, Jimena, que están durmiendo porque todavía no se han equipado y que están prácticamente acabados los hospitales? Pregúntele al gobernador de Pando cuándo va a inaugurar el hospital de Cobija, que hace tiempo está terminado y no hay cuándo se equipe porque el gobierno nacional no pone la plata para equipar esos hospitales. Lo mismo en Yacuiba, y hay como 11 hospitales más que estaban en proceso de construcción, y ahí van varios millones de dólares que superan los 400 millones de bolivianos que usted me hablaba, ¿no? Si ese es el monto, la verdad no estoy seguro,
pero lo cierto es que hay muchos más millones que se han invertido en salud y están ustedes viendo un tema nada más. Y nuevamente, parece que es como el discurso del gobierno, que estamos poniendo cortinas de humo para tratar de empañar un hecho evidente, claro, con otras tomas. Eso me recuerda siempre a cuando escucho a personeros del gobierno que dicen que el MAS está detrás de todas las movilizaciones, que estamos pagando para que los bolivianos no entren de Chile, para que no hagamos subversión en redes, en fin, todo es persecución y todo ello. No, somos los culpables de todo, porque es la cortina de humo para ocultar toda la ineficiencia, toda la corrupción, todo el mal uso de bienes del Estado que tenemos en el país, todo el nepotismo que tenemos en el país, Jimena. Entonces no creo que esté bien. Si quiere hablar usted de lo que se ha hecho para ver cuántos millones se ha gastado en salud, mire usted el dato que le voy a dar. El año 2005, el presupuesto de salud, del presupuesto anual de salud en Bolivia eran apenas de 300 millones de dólares. ¿Sabe cuánto nosotros llegamos el 2019 como presupuesto de salud? Cerca de 3.000 millones de dólares. 10 veces más se ha incrementado el presupuesto de salud en todos estos años. Y le voy a dar un dato más. Hablaba de 300 millones de dólares el 2005. El 2001, esas inversiones o ese presupuesto en salud no superaban los 220 a 230 millones de dólares. Prácticamente nada. Entonces, comparar, evidentemente debe haber mucho por hacer todavía, estamos seguros de ello, pero mire usted la trayectoria. En realidad, cuando uno trata de culpar de que no se ha hecho nada, entiendo hacia dónde apunta la pregunta. Es claro, hemos encontrado un país prácticamente que no hacía nada por la salud. Y lo que ha ocurrido en nuestro país, que en todos estos 14 años hemos hecho bastante esfuerzo. Quizá no se haya completado todas las expectativas, quizá haya mucho por hacer todavía, sin duda alguna, pero no se puede decir, como le estoy mencionando algunas cifras, que no se haya hecho nada, o que queramos darle cortinas de humo para ocultar lo que es tan evidente en este momento, que este tema de la pandemia, este tema del coronavirus no tiene nada que ver con el pasado. Esto tiene que ver con una mala gestión de ahora, de que no se toman las previsiones para la compra de las pruebas, no se hacen las compras oportunas, no se hace absolutamente nada de lo que tenía que ser y nos tenían encerrados. Permítame, por favor, don Luis Arce. Ya estamos prácticamente 60 días en cuarentena, Jimena. Usted sabe que la gente en este momento en el país está indignada porque este gobierno, el actual, intentó negar lo que estaba mal hecho con los respiradores, intentó negar. Y finalmente, por la presión de las redes sociales y de los medios de comunicación, ha terminado aceptando que ahí hubo algo malo. Y hay un ministro que está aprendido. Y hay una censura al gobierno en este momento en el país. Por eso es que yo le planteo, por favor, el tema de UNASUR. ¿Y no cree que esa misma indignación de la gente contra este gobierno por haberse robado 3 o 4 millones espera de parte suya que diga, sí, lo de UNASUR fue un error, gastamos plata que no debimos gastar? Pero también quiero decir que gastamos otra plata muy bien, pero el tema es que usted pasa directamente a la plata bien gastada, pero no hace el mea culpa en ese edificio, ¿no? ¿Se puede hacer el mea culpa de ese edificio, de esos 400 millones, y luego le doy paso a que hable de la plata que se invirtió bien? Pero mire, pongamos las cosas nuevamente en contexto, Jimena. Usted está comparando una obra que se hizo. Está ahí la obra. Nadie se la ha llevado la obra. Nadie se la ha robado la plata de la obra, Jimena. Está ahí. No puede comparar usted una obra que se ha hecho, quizás con la mejor de la buena fe, con un acto de corrupción. Eso es inadmisible, Jimena. Claro, está bien. Han hecho un edificio, como se hizo el Museo de Orinoca, por ejemplo, del expresidente,
La pregunta que se hace la gente y la crítica, ¿por qué se gastó en eso y no se gastó en salud? Porque de repente, si esa plata se gastaba bien en ese momento, hoy había más camas, más respiradores, más unidades de terapia intensiva. Por eso yo le digo, hay una indignación con este gobierno en este momento y de repente la va a tener usted ahorita si no admite que eso fue un error, porque si usted admite que fue un error, pasamos al otro capítulo y usted nos puede contar lo que gastó bien el MAS. Pero ¿usted cree que esta plata estuvo bien gastada? Es la pregunta. ¿Y que ahora se diga que es para patrimonios? No, yo creo que estamos tratando de mezclar dos cosas absolutamente diferentes. Usted me está mezclando plata que se trata de gastar en obras reales, concretas, existentes, con hechos de corrupción. Que eso no le puedo admitir, Jimena, no le puedo admitir. Si se han hecho las obras, ahí están. Repito una vez más, quizá con la mejor buena voluntad de hacer cosas. Y quizás en ese afán de ser lo mejor posible, se han cometido errores, pero errores que no son corrupción, por supuesto. Porque la plata está ahí, lo pueden ver ustedes, las obras están, y no ha salido, no se lo ha llevado nadie en su bolsillo. ¿Ah? Entonces, y nuevamente, tampoco yo admito de que vayamos a decir 14 años que se ha malgastado la plata con respecto a lo que pasa en este momento en el tema de salud. Yo le pregunto, Jimena, hace 14 años ustedes querían que compremos pruebas para detectar coronavirus. Hace no, 14 probablemente queríamos hospitales, tal vez. Eso es lo que, ¿no? Respiradores, probablemente queríamos más salas de terapia intensiva. Porque ¿no? lo que ocurre, Jimena, es que esta enfermedad y todas las pandemias que vayan a venir en el futuro para la humanidad tienen sus propias características. Y como tienen sus propias características, van a tener sus propias necesidades que van a aparecer en ese momento para combatir esas características. Y eso es de lo que estamos discutiendo ahora. Muy bien. Cuando usted habla de corrupción, por favor, la gente le va a recordar de inmediato el tema del Fondo Indígena. Porque hay esas cosas, es decir, ninguna gestión es llena de virtudes y ninguna es llena de defectos, ¿no? Pero si usted dice corrupción, entenderá que mucha gente pensará en el Fondo Indígena, ¿no? No, sin duda. Los actos de corrupción hay que castigarlos. Nosotros hemos sido los primeros. Mire, nosotros hemos hecho la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. No ha hecho ningún otro gobierno. Nosotros la hicimos. Nosotros constituimos el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Eso está claro. Y como usted bien dice, yo estoy de acuerdo, ninguna gestión va a ser diáfana, va a haber lamentablemente hechos de corrupción que tienen que ser castigados. Nadie está diciendo que no se castigue los hechos de corrupción. Muy bien. Permítame, por favor, vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar, don Luis Herce, de temas bien puntuales, por favor. ¿Cuáles son temas puntuales? Los alquileres, la devolución de dinero de las AFPs, las pensiones en los colegios. En este momento Bolivia tiene los test de laboratorios para coronavirus más caros de Sudamérica en privado. Después de la pausa hablamos de esos temas.